Bienvenido a nuestra clase de triggers o disparadores en MariaDB. Soy su docente, ingeniero Ricardo Tillero. Un trigger o disparador es un objeto que se almacena en la base de datos asociado a una tabla y se activa cuando ocurre un evento en particular para esa tabla. En MariaDB, un trigger o disparador es un objeto de base de datos que se ejecuta automáticamente en respuesta a un evento específico en una tabla. Los eventos, las características de los triggers están. Los eventos que activan un trigger son inserción, insert, actualización UTF y eliminación delete de filas de una tabla. Los disparadores permiten automatizar tareas y hacer cumplir la integridad referencial y reglas de negocio. Contienen sentencias que se ejecutan cuando se activan y es posible definir en qué momento se activará un disparador o un trigger. Esto es, si se activará antes, before, o después, after, que se produzca el evento. Los triggers pueden ser complejos y pueden invocar múltiples tablas. Se deben considerar los permisos necesarios para crear y ejecutar los triggers. Se pueden definir múltiples triggers para el mismo evento y se pueden especificar el orden de ejecución utilizando estas opciones: follow o persist. Serían como seguimientos o precededores o predecedores. Los disparadores pueden afectar el rendimiento de la base de datos, por lo que hay que tener cuidado en su utilización. Algunas aplicaciones: implementar reglas de consistencia de datos no provistas por el modelo relacional, verificar y prevenir que se intercepten datos inválidos, en replicación de datos, en auditoría, monitorear la actividad de los cambios sobre los datos, acciones en cascada y autorización y seguridad. Ok, creación de triggers. Esta es la sintaxis. Ok, create o replace, funcional. Funcional definir cuál es el usuario que lo está creando, o el rol, o el corriente rol, o el corriente usuario. El trigger, si no existe, se create trigger si no existe, el nombre del trigger. El trigger time, el trigger evento, sobre la tabla tal para cada fila que provoque el evento. Y el follow y el proceed, que lo vimos anteriormente. ¿Cuáles son estos trigger time, trigger event? Trigger time es antes o después, o before after. Y los trigger eventos, bueno, lo que se utiliza son los de DML, insert, update y delete. Un cell no activa un trigger. Para borrar un trigger, el syntax es drop trigger. Ok, si existe, para evitar que haya un error si no existe. El nombre. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí lo borramos, drop trigger test.example trigger. Y aquí lo borramos, drop trigger si existe test.trigger, pero no lo borramos, que dice 0 filas afectadas porque hay un warning. ¿Cuál es ese warning? Con el warning lo vemos, el trigger no existe. ¿Sí? Entonces, con este si existe, no nos saca el error por acá, sino que lo manda con warning. Y si queremos ver el warning, bueno, con ese show warning lo vemos. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos. Esta clase es muy larga. Aquí tenemos un ejemplo. Para crear los triggers también debemos usar los delimitadores, que usamos en funciones. Entonces creamos el trigger, se llama after pedido insert. O sea, después que insertemos algo en pedido, se va a activar después insert, después que se inserte en pedidos para cada fila de esa tabla que se vea afectada por el evento. Y aquí comencemos el bloque. Entonces, cada vez que se vaya a hacer un insert acá, después que se inserte, venimos acá a inserir en otra tabla que se llama los pedidos. Vamos a insertar ID pedido y una fecha de inserción. Y los valores van a ser el new ID y la fecha actual. El new ID es el new ID
que se insertó aquí, se insertó aquí en la tabla de pedidos. El nuevo pedido que se inserta aquí va a traer un ID. Ese es este nuevo ID que está acá. Ok. Entonces aquí tenemos alfa pedido en ser, el nombre del trigger. Alfa en ser significa que el trigger se ejecutará después de la inserción o el registro. Los pedidos es el nombre del es la tabla donde se define el trigger. For each route indica que el trigger se ejecutará por cada fila insertada. El new.id es el valor del ID de la nueva fila insertada acá en pedido. Y el node tiene la fecha actual y hora actual del sistema. Ok, es que aquí hay más que bueno, aquí más adelante lo digo donde utilizamos new y cuando utilizamos all en, 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 en los valores new o los valores all. Ok, pero el new es cuando se usa después de insertar. Y antes de insertar el valor viejo, ¿verdad? Igual es cuando vamos a actualizar. Cuando actualizamos tenemos un valor viejo y un valor nuevo. Actualizamos en la tabla que afecta aquí el trigger. Y en delete se usa solamente el valor viejo. El valor nuevo se usa en insertar, cuando el evento sea insertar y cuando el evento sea update. Y el valor viejo se utiliza cuando sea actualizar y eliminar. Así la cosa. Okay. Aquí tenemos un ejemplo de crear un triggers y luego vamos a volverlo a crear, pero para que vean cuando se usa replay y no cuando se usa si no existe. Aquí estamos creando un trigger que se llama incremental animal y lo está creando el root @localhost, el usuario root. Y esto lo que hace es, después de insertar, perdón, después de insertar en animales, una fila, un registro en animal, la tabla animal, entonces vamos a hacer esto que tenemos acá. Cada vez que se inserte una fila aquí. Vamos a actualizar animal count, esta es otra tabla, y ahí vamos a actualizar el campo animal count.animal igual a animal count.animals más 1. Lo que hace. ¿Okay? Entonces, aquí también se llama animal count.animals. Y animal count.animals más 1. Se lo subo en 1. Una variable como un acumulador. Okay. Si aquí creamos el trigger sin ponerle ni replace y si no existe, me da un error. Error del trigger existe, pues lo creamos aquí arriba. Entonces debemos usar create o replace, a crearlo o reemplazarlo. Y aquí sí no me va a dar error. 0 filas afectadas. No lo crea porque lo crea, lo reemplaza. ¿Okay? Y aquí estoy preguntando si no existe. Entonces, ¿qué pasa? Como existe, no lo crea y manda un warning. Aquí lo crea o lo reemplaza. Como ya existe, no hace nada, no afecta nada. Aquí manda un warning. Ese es todo el ejemplo. En el 3, bueno, aquí sí vemos un poquito más largo, sobre una sola tabla. Vamos a reducir sobre esta tabla que está acá, que tiene varios campos, un número, cuenta, fecha, hora, saldo anterior, saldo posterior. Y aquí está la declaración de las variables primarias y las variables foráneas. Esta es nuestra tabla que vamos a usar, que vamos a crear de la base de datos banco. Y aquí vamos a crear el delimitador, ya el procedimiento, el disparador, usando los delimitadores para que
el manejador sepa que esto es una sola instrucción. Empieza aquí, termina aquí. Entonces el trigger se llama cuenta update y va a ser después que actualicemos la tabla cuentas. O sea, cuando hacemos una actualización de cada fila de la tabla cuenta, vamos a hacer esto. Vamos a insertar dentro de movimientos. Vamos a hacer un insert dentro de la tabla movimientos de estos campos que están acá con estos valores. All número, current date, current time, all saldo y new saldo. All número es eh, el número que tenía antes de actualizar la cuenta. O sea, porque ya actualizamos. ¿Qué es esta? Actualizamos. Entonces el número viejo que tenía la cuenta lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner en esta nueva tabla. Para que esta nueva tabla la pusimos acá. Y no sé, aquí está la tabla. Pero en la otra, la cuenta fue la que le pusimos. Aquí vamos a poner ese número, nos lo traemos de la tabla que está haciendo la actualización allá. Puede ser que la actualización no haya sido sobre el número de cuenta. Pero bueno, por igualito nos tenemos ese número viejo, en la fecha de ahora, el tiempo de ahora, el corriente. Y vamos a, como tenemos dos saldos, ¿ven? Pues, que es un saldo anterior y un saldo posterior, aquí vamos a poner el saldo que tenía la cuenta de antes y el saldo que va a tener ahora. Por eso se llama movimiento. Entonces este saldo anterior es de la cuenta. El saldo que tenía esta cuenta y el saldo nuevo, primero que el saldo nuevo que le pusieron, que actualizaron la cuenta. Entonces, eso es todo lo que va a hacer. Aquí hablamos de los delimitadores. Eso ya lo hablamos en la parte de los lenguajes. Y las variables especiales de transición all y new hacen referencia a los valores de la fila afectada antes y después de la modificación. O sea, son los valores de esta fila que estamos, de cada fila que estamos actualizando acá, porque este es uno por fila. Entonces aquí dice, el new contiene los valores de la fila afectada después de ser modificada, por eso se llaman los valores nuevos. Y si el evento es un insert, solo se puede utilizar new, ¿verdad? Porque no existe un valor viejo. Pero si es delete, entonces solo se utiliza el old. Porque estoy borrando algo, entonces es un valor viejo. Pero cuando uso el update, puedo usar el viejo, que es el que tenía antes, y el new es el que estoy modificando. ¿Okay? Entonces aquí vamos a comprobar el movimiento del instalador. Ok, vamos a hacer un cele del movimiento para ver que está vacío, no tiene nada. Y vamos a actualizar la tabla cuenta y donde vamos a poner saldo igual a 500, donde el número de la cuenta sea el 2. Y aquí nos dicen que ok, se afectaron dos filas, dos cambios y hay dos guardias. Dos cambios. Estamos actualizando uno solo. Esos dos cambios, se actualiza esta y se actualiza este insert que está aquí. Entonces son estos dos cambios que están aquí. Entonces vean, si hacemos un cele asterisco con un movimiento, vamos a tener ¿qué es lo que hace aquí? Hace un solo insert. Aquí hay un pero pues insertamos cuál fue, a 1. Actualizamos la número 2, la que está aquí. ¿Verdad? Saldo anterior 2000 y saldo posterior 500. ¿Cuánto lo estoy sumando aquí? La estoy poniendo en 5000. De cuentas. O sea que aquí me faltó una. Me comí una. Para que tenga estas dos, porque inicialmente está vacío. ¿Eh? Entonces esto que estoy insertando aquí fue porque esto lo ejecuté una vez. Ah, no, no, mentira. Que no leí bien. No leí bien la cuestión. Tengo aquí un laxo.
Después se actualizaron dos filas porque el número de cuentas es menor o igual que dos, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que aquí hicimos un select de cuentas, pero debe haber la cuenta uno, ver la cuenta 2, entonces actualicé la cuenta uno y la cuenta 2. A la cuenta uno le sumé 500, 5000, a la 2 también. Perdón, le cambié a 5000 y la segunda y la otra cuenta también a 5000. Tenía el valor anterior y este es el nuevo. O sea, se insertaron dos filas aquí. ¿Por qué? Porque estoy actualizando dos filas, que no había visto el web. Disculpen. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo 4. Este ejemplo 4 es más o menos lo que podrían hacer ustedes en su proyecto cuando quieren actualizar la bitácora o algo de esto. ¿Ok? Porque este es lo que hace es, tenemos esta tabla, que es una tabla de contactos con ID, un last name, first name, su nombre, apellido y un fecha de cumpleaños. Y estamos creando un trigger contact a friend insert, un trigger después de que insertemos en contacto. Este triggers va a ser sobre contacto y después que hagamos un insert en contacto. Vamos a declarar una variable user de user, varchar 50. Esa variable la vamos a le vamos a asignar el variable del usuario actual con este comando, con esta función use. Se le uses y la mandamos acá. Se la asignamos a use. Y luego en una tabla que se llama auditoría de contacto, vamos a hacer una inserción nueva porque acabamos de insertar una tabla aquí nueva, o sea, un nuevo contacto. Entonces vamos a insertar el contacto ID nuevo, ¿verdad? Que este contacto ID es el nuevo que pusimos acá. Aquí yo muy bien podría usar new.contactID, la fecha de creación y la fecha y creado por quién. Estos tres. Ahora aquí está el valor. New Contact ID, la fecha de creación, el seed date y quién lo creó, el usuario que agarramos acá. Podrían utilizar algo de ese disparador para las partes de las bitácoras. Eso es lo que hace este ejemplo. También hay otro ejemplo de esto parecido en una página por ahí que lo saqué, donde hay después o antes de insertar en esta tabla, hay uno que es antes de actualizar, después de actualizar. Aquí tenemos el ejemplo 5, creo que este es el último. Es sobre la tabla de animales, por ejemplo, sobre la tabla de animales. Borramos la tabla de animales y vamos a hacer un day animal count sec animal 0, o sea, vamos a actualizar esta, esta, esta variable que tenemos acá. Y de esta tabla animal count vamos a poner 0, para que no tengo la tabla aquí. Y vamos a crear la tabla de animales, pues la borramos aquí. Va a tener un ID medio, un unit, un nombre, bueno, la red primaria y el motor. El trigger se va a llamar de moose or loose. El alces, los alces perdidos, lo que significa esto. Y va a ser después que insertemos en la tabla animals. Vamos a crear, para hacer una inserción aquí, se activa este trigger, que lo que va a hacer es que si el nuevo nombre es igual a mus es un alce, entonces actualizamos animal count, le vamos a poner en animal count, le vamos a sumar 100. Ok, este que está acá, animal count.animal 100. Si no, animal count sec le vamos a hacer igual a animal count, le vamos a sumar 1. Okay. Y fin, esto es lo que va a hacer. Le va a sumar 100 si es un mouse, lo que estamos insertando aquí, en este registro de acá. Si es otro tipo de animal, bueno, no, nos sumamos 1, 1, 1, 1.
de uno en uno, y cuando consigamos un mus, son 100. ¿Okay? Esto es todo lo que hace la. Entonces aquí estoy insertando un animal name, se llama Ardarbar. No sé qué animal será eso. Entonces, como no es un mus, va a sumarle 1. Está en 0 aquí, le sumamos 1. Entonces, esa tabla que tiene un solo campo va a sumar 1. Aquí sumamos un mus, entonces 101. Esto es lo que hace ese disparador. Son ejemplos de disparadores. Bueno, cada quien hace su disparador dependiendo de las requerimientos que tenga o las necesidades. Bueno, entonces aquí esta clase. Muchas gracias por su atención.